Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Germán, ¿cómo estás, profes? Un saludo para todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias, Jader. Bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, Jader. Buenas tardes. Bien, entonces, Jader, aquí estamos todos listos. Podemos dar inicio entonces a nuestra primera sesión de este conversatorio. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Profes, bueno, voy a llamarlos colegas. Creo que dentro de los, digamos, las etiquetas, roles y todo que tenemos, en lo personal, el que, digamos, de los que tengo, el que más agrado me genera, digamos, como denominación es el de profesor. Así que para sentirme mucho más cómodo los voy a llamar colegas, compañeros, porque de cierta manera todos aquí vamos a hablar también desde nuestras experiencias y la idea precisamente de este espacio es ese, ¿no? Es poder hablar, digamos, evidentemente frente a un fundamento, un sustento conceptual, teórico, desde nuestras experiencias, que es realmente lo que nos construye y es lo que haría, digamos, que realmente el aprendizaje sea mucho más claro y contundente, porque es realmente lo que hemos vivido, ¿no? Lo que vivimos en nuestras aulas, en nuestros colegios, y es desde ahí. Así que como decía Germán, la idea es que en estos 3 días conversemos un poco frente a lo que es el aprendizaje significativo y cómo se puede instalar en las TICs, ¿cierto? Porque, bueno, evidentemente el aprendizaje significativo, ya ahorita lo vamos a empezar a hablar, digamos, un poco más a fondo. Como teoría, digamos, nosotros empezamos a establecer unas relaciones a veces un poco arbitrarias con lo que es aprendizaje significativo y le llamamos aprendizaje significativo a todo, porque usamos un mapa conceptual, entonces decimos aprendizaje significativo, porque hacemos un ejercicio en donde el estudiante de cierta forma va a descubrir un concepto o un conocimiento específico. Entonces, por hacer ese ejercicio de descubrimiento le llamamos aprendizaje significativo. Y la descripción, como les digo, como teoría tiene, digamos, mucha discusión tanto de ancho como de largo. Y la idea, evidentemente el tiempo es corto, pero pues la idea es que lo hablemos desde nuestras experiencias, sobre todo aterrizados digamos, a la implementación de las TICs, que sabemos ahorita es nuestra herramienta fundamental, ¿no? Frente a esta, digamos, nueva condición o esta condición actual. Eh, Así que la idea es esa. Vamos a trabajar una horita en donde yo de golpe les voy a dar como algunos principios, algunas bases conceptuales de la teoría, tanto de Ausubel como de Novak, que son, digamos, los dos teóricos, los dos psicólogos que, digamos, se les adjudica todo este cuerpo teórico de lo que es el aprendizaje significativo, eh, para luego también, digamos, ya aterrizarlo pues a lo que es, a lo que es el uso de las TICs. En términos del tiempo, es para hacer como una moción de orden. Hoy vamos a hablar un poco frente a esos principios del aprendizaje significativo, qué es, qué no es. También hablar de los mitos, ¿no? En todo hay mitos, ¿cierto? Uno cree que solo lo único mítico es el mito. Esto suena medio contradictorio, pero es que a veces hasta en la ciencia hay mitos. O sea, en nombre de la ciencia también, también digamos, hablamos de muchas cosas que realmente no son, podríamos decir, ciertas empíricamente, ¿sí? Entonces, es hablar un poco de eso, sobre todo lo del aprendizaje significativo, con el ejemplo que les daba, ¿no? No porque usemos mapas conceptuales ya estamos diciendo que estamos implementando aprendizaje significativo, porque hacemos trabajo en donde llevamos al estudiante a veces con sus propios recursos identifiquen un conocimiento. Eso hace parte del aprendizaje significativo, pero no lo garantiza, ¿sí? Entonces, hablar un poco de esos mitos y al final sí poder decir qué elementos serían fundamentales que estén, ¿sí? Y ya, digamos que lo que nos quedaría en los siguientes encuentros ya es empezar a relacionar eso con la implementación de las TICs, ¿vale? Quiero también comentarles que si tienen, digamos, frente al desarrollo de la presentación, vamos a tener una horita. Yo tengo, digamos, como, sí, una presentación que va dirigiendo como digámosle, como conversatorio, pero al ser precisamente un conversatorio, si ustedes quieren hacer alguna sugerencia, alguna precisión, bienvenida sea. Pueden activar su micrófono o alzar la mano, creo que este también da la opción de alzar la mano, no la veo, pero bueno, si no pueden activar el micrófono
y simplemente hacen su aporte, no hay ningún problema. Luego tenemos media horita en donde vamos a, digamos, a comentar ya, digamos que un poco más, es como invertir el aula. Ahorita se utiliza mucho ese concepto de aula invertida. Vamos a invertir el aula y son ustedes los que tendrán la palabra, tanto para hacerme preguntas como para comentarlo y compartirlo con el grupo o aportes. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el aprendizaje significativo. Voy a compartirles pantalla. Confírmeme, por favor, si ahí ven la pantalla. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vamos primero a ver como unos postulados básicos. Sí, se ve bien, se ve perfecto. Vale, muchas gracias. Vamos a ver primero como unos postulados básicos y luego quiero ya relacionar esto. No sé si ustedes han escuchado ahorita, si se quiere, como una corriente pedagógica que le llaman pedagogía conceptual. Aquí a Colombia la trajeron los hermanos de Subiría, producto de su experiencia con el Instituto Merani. Ellos inicialmente empezaron a trabajar con niños, en su momento se les llamaba con superdotación, actualmente se les llama con capacidades o habilidades excepcionales. Y ellos crearon un modelo que llaman pedagogía conceptual. Es casi tomar estos principios a un modelo ya, digamos, si se quiere, de educación. Entonces quiero también, digamos, llevarles esto para también darles como unos elementos en donde ustedes se puedan ubicar, porque ustedes tienen aulas, ¿no? En donde desarrollan estos conversatorios. Entonces yo les voy a dejar todo este material, ¿cierto? Ya ustedes con la, digamos, como con la comprensión de la información que yo, digamos, aquí les presento, pueden volver sobre los documentos y evidentemente retomarlos para sus oficios, para su trabajo, ¿cierto? Para su ejercicio. Entonces, primero, contarles que podríamos decir que actualmente el aprendizaje, digamos, ya viene, podríamos decir que actualmente cuando hablamos de educación y cuando nos dicen, por ejemplo, todo el tema de transmisión del conocimiento, memorización o aprendizaje mecánico, ya uno lo sataniza, ¿cierto? Entonces uno dice, no, ya eso es imposible, o sea, ya aquí hablar de la memorización, ¿no? Y a la memoria ya, digamos, decimos, no, eso es imposible aprender cosas de memorización. Y digamos que de cierta manera esa mirada se ha ido, si se quiere, como satanizando, ¿cierto? Y dejando a un lado entendiendo lo que es el aprendizaje significativo, ¿sí? O dándole lugar a lo que vendría a ser el aprendizaje significativo. Sin embargo, realmente habría que entender más bien que más allá de la memorización, porque es que hay cosas que realmente hay que memorizar. Inclusive, más adelante les voy a mostrar un documento en donde uno puede hacer aprendizaje significativo por memorización. Imagínense, por ejemplo, los saberes de aprestamiento, que uno no memorizara un paso sobre el otro, pues digamos cuando hay un aprendizaje que exige una secuencialidad, pues evidentemente la memorización hace parte del proceso, ¿sí? Entonces esto se los digo porque sabemos que actualmente entonces cuando quitamos todo eso decimos para que realmente esté el aprendizaje significativo, y el aprendizaje significativo no es un antagonista de todo este tipo de cosas, el tema de la transmisión de la información, la memorización, ¿sí? La mecanización es necesaria, inclusive hacen parte de procesos para lograr aprendizaje significativo, ¿sí? Y eso es un primer mito, digamos, que en la educación de hoy tendríamos que empezar también a, si se quiere, reflexionar sobre él, porque es que muchas veces nosotros en educación actuamos como de manera antagónica, ¿no? Entonces, si hacemos algo que tenga que ver con memorización, somos totalmente opuestos al aprendizaje significativo. Y no, imagínense que uno no memorizara ciertas cosas, por ejemplo, no sé, en ciencias básicas, que es fundamental, ¿sí? Entonces, digamos que ese antagonismo a veces nos limita a acercarnos a lo que implica el aprendizaje significativo. Pero más bien lo que sí podríamos, digamos, relacionar actualmente es el proceso activo en la construcción de un conocimiento. Es decir, indiferente a que el aprendizaje sea memorístico, que sea por, digamos, de memorización, de mecanización, el proceso, es decir, el proceso sí debe ser activo. Es decir, que el estudiante se reconozca como un sujeto que está apropiando información, un conocimiento. Digamos que dicho como una manera muy práctica, muchas veces nosotros en nuestra dinámica de aula, nuestra dinámica escolar,
terminamos pasando materias, ¿cierto? Haciendo trabajos, pero no estamos aprendiendo. Ahí realmente sí no estaríamos siendo sujetos activos, ¿cierto? Entonces, digamos que el proceso activo de construcción del conocimiento tiene que ir más allá, digamos, de los dispositivos, de todo lo que, digamos, podríamos decir que por habitualidad sucede en un aula de clase, en un colegio, a ser conscientes de mi relación con el conocimiento. Eso sí sería, digamos, lo que nos invitaría al reto. Entonces, cuando ya hablamos de ese proceso, digamos, activo, ¿sí? Y cómo, digamos, poder establecer una relación con el conocimiento, ya empezamos a establecer como unas premisas. Entonces, primero entender que quien aprende, digamos, quien está en ese acto de aprender son seres humanos, ¿cierto? Y esos seres humanos son personas que evidentemente vienen de un contexto sociocultural particular, ¿cierto? Que tienen unas interacciones particulares, que producto de esas interacciones particulares tienen unos intereses, ¿sí? Y que producto de esos intereses nos relacionamos de determinada manera con ciertos fenómenos o aspectos, ¿cierto? La misma cultura nos habla de la forma, digamos, como nosotros comprendemos determinada realidad, lo que le llamaríamos el interaccionismo simbólico, ¿cierto? Y todos, evidentemente, pertenecemos a una cultura, ¿sí? Y en esa medida nos relacionamos de manera particular o le damos digamos, cierta significancia a, digamos, a todos los estímulos, todos los factores que nos rodean del entorno, ¿cierto? Y ahora más en este tema, digamos, de la inclusión que sabemos que podemos, o que debemos, ¿no? Es un imperativo hablar de la vinculación de digamos, de los estudiantes desde sus diferentes características, ¿cierto? Desde ese concepto de diversidad que es el que está a la base de ese ejercicio de inclusión, ¿sí? Y también sabemos que nos rodea cierto material. Entonces muchas veces, y yo no, por eso me gusta a veces que me interrumpan, escuchamos cuando los profes dicen, pero es que yo realmente no puedo hacer determinado, por ejemplo, estrategia porque carezco de estos recursos, ¿cierto? Y entonces a veces se vuelve un discurso en donde todo mi ejercicio está, digamos, predeterminado por los factores externos, por los recursos para llevarlos a cabo, ¿sí? Sin embargo, evidentemente son elementos que están y que apoyarían, digamos, las estrategias o las propuestas que yo lleve a un ejercicio, digamos, de aprendizaje. Y hay que conocerlos sin, digamos, darle ese lugar, digamos, de factores determinantes en un acto de conocimiento, un acto de aprendizaje, ¿sí? Entonces, como les decía, en tanto proceso personal, pues evidentemente aquí esto vincula lo que es el ejercicio cognitivo. El tema cognitivo es bien interesante. Los psicólogos, digamos, los psicólogos cognitivos surgen y precisamente el aprendizaje significativo por Ausubel surge, digamos, como cuestionamiento, digamos, a unas perspectivas conductistas de lo que es el aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje para los conductistas clásicos se basaba en estímulo y respuesta. Es decir, yo respondo de manera particular frente a un estímulo, ¿sí? Y podríamos decir que a cierto nivel sí, sobre todo a cierto nivel más primitivo, entendiendo, digamos, nuestra condición biológica de lo que sería el acto reflejo, pero nosotros no siempre respondemos de manera similar, ¿cierto? Ante un estímulo. Inclusive nosotros mismos podríamos responder de manera, digamos, particular a un estímulo y si cambia el entorno podríamos responder de otra. Entonces es entender que hay un proceso interno en donde nosotros procesamos esa información, ¿cierto? Y luego la devolvemos. Es como, digamos, como un proceso, evidentemente se hace la analogía de la computadora, se recibe, se procesa y luego, digamos, que se expresa, ¿sí? Y ese es un elemento importante, digamos, al entender que el sujeto que aprende es un sujeto que tiene, digamos, un procesamiento de la información que se relaciona nuevamente con lo que habíamos hablado, cultura, contexto, intereses, ¿cierto? Inclusive condiciones biológicas también, ¿cierto? Entonces,
el aprendizaje, digamos que tendríamos que tener en cuenta que el aprendizaje cuando los sujetos han adquirido, ¿sí?, nuevos conocimientos y nuevas habilidades y destrezas, han asumido nuevas actitudes, es decir, que producto de ese aprendizaje, nuestros esquemas cognitivos cambian. Entender un poco lo cognitivo nos lleva a nosotros, digamos, a hablar, si se quiere, si se quiere un poco desde la inferencia, y no es que nuestra cabeza vaya a cambiar, nuestras células vayan a cambiar. Bueno, los psicólogos neurocognitivos sí lo podrían validar desde las redes neuronales, ¿cierto? Pero sí parece que, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos algo, nuestro discurso cambia, ¿cierto? No sé ustedes si recuerdan cuando estaban aprendiendo y pasaron de primaria, bachillerato, la universidad, y nuestro discurso cambia, ¿cierto? Y pues evidentemente nuestro discurso es la expresión de la manera como hemos adquirido un conocimiento, ¿no? Nuestro léxico se amplía, se enriquece, ¿sí? Podemos de golpe utilizarlo de diferentes maneras, ¿cierto? Y eso muestra que cuando hemos logrado un conocimiento sobre algo, pues nuestros esquemas cognitivos se han modificado. O sea, que cuando realmente nosotros aprendemos, lo que cambia es el esquema cognitivo. Y esto se lo digo porque es que para poder entender el aprendizaje significativo, hay que, digamos, de cierta manera, tener una apropiación frente a lo que implican los esquemas cognitivos en el ejercicio de aprender. ¿Sí? Entonces, precisamente, pues el aprendizaje entonces va a ser un proceso permanente de construcción, ¿sí? Digamos que nosotros nunca terminamos de aprender, ¿sí? A mí me parece muy chévere, por ejemplo, cuando hablamos de educación y hablamos de los ámbitos, de la educación formal, no formal o informal, y nos damos cuenta cómo se establecen las conexiones luego, por ejemplo, de la conexión sobre todo informal con la formal. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las teorías del aprendizaje o las estrategias que uno utiliza nacen en la vida cotidiana y luego uno las lleva al aula. O sea que quiere decir que realmente el gran reto que tenemos nosotros como educadores es poder salirnos del aula como esa práctica, digamos, prefabricada, elaborada y habitualizada, y es un ejercicio permanente, ¿cierto?, de repensar, porque es que nuestro objeto de estudio precisamente es el conocimiento, el que como docentes trabajemos, sea docentes de matemáticas, de español, de biología, pero es inacabado, ¿sí? Y en consecuencia, las estrategias que nosotros también empleamos tendrían que verse desde esa manera. Entonces, lo primero, ya digamos, tratando como de relacionarlo desde una cronología, por ahí en los años 70, Ausubel acuña este concepto y empieza ya a hablar del aprendizaje significativo, ¿sí? Y él, digamos, lo distingue del proceso o del aprendizaje repetitivo memorístico, pero, digamos, como diferencia. Es decir, yo ahorita les había dicho que uno podría utilizar el aprendizaje memorístico o por procesos memorísticos para aprender de manera significativa, y es cierto. Pero ya el aprendizaje memorístico como tal no sería válido. Inclusive algunos autores ya más contemporáneos dicen es que no tendríamos por qué llamarle aprendizaje a lo memorístico, porque lo memorístico simplemente es un proceso básico, ¿sí?, de apropiación de una información. Pero entonces lo que él hace es establecer esa diferencia, es decir, una cosa es aprendizaje, ¿sí?, y otra cosa sería lo memorístico o repetitivo, ¿sí? Casi que si uno lo mira como a manera nuevamente biológica, uno podría decir que, por ejemplo, un ratón hace un proceso memorístico, ¿cierto? Y lo demostraban los conductistas con los laberintos, inclusive un loro, digamos que repite ciertos sonidos, ¿cierto?, que escucha de su entorno, pero eso no es un aprendizaje, porque evidentemente podríamos decir que no hay una demostración empírica que diga que eso que él está, digamos, expresando lo esté comprendiendo. Entonces, ya él empieza, digamos, Ausubel empieza a entender que el aprendizaje significativo debe tener en cuenta estos elementos de los que hablamos, las experiencias, ¿sí?, o saberes previos, ¿sí? Entonces, no podemos hablar, digamos, de la significatividad de un conocimiento si no se conecta con mis esquemas mentales previos, ¿cierto? Él había hablado que al hablar de esa condición humana teníamos que hablar de los esquemas cognitivos, porque es la manera
en la que se da ese proceso, digamos, esa dinámica o ese fenómeno de procesamiento de la información. Y es precisamente ahí donde nosotros tendríamos que entender, digamos, cuáles son esos presaberes, esos intereses, ¿sí? Esa información, si se quiere decir de manera como muy general, que trae el estudiante para poder relacionarla con el nuevo conocimiento. Es la base, ¿sí? Entonces la significatividad solo va a ser posible si se relaciona esa nueva información con lo que el sujeto ya posee. ¿Cómo es una nueva información? Porque evidentemente el estudiante nunca ha escuchado ese término, nunca, digamos, lo ha asociado, nunca lo ha visto, ¿sí? Lo ha materializado y es nuevo. Pero entonces, digamos que la significatividad del primer paso tiene que ver con la conexión de ese conocimiento previo, ¿sí? Con esa información que ya posee. Esto ya nos pone a nosotros en un gran reto, ¿cierto? Y es poder conocerlos, es poder conocer esa población con la que nosotros trabajamos. Evidentemente esto, como les decía, tiene una discusión tanto de largo como de ancho, porque aquí yo siempre, por ejemplo, discuto sobre el uso que se le da a la evaluación. Y a nosotros nos enseñan, o podríamos decir que en nuestra práctica nosotros hemos habitualizado el uso de la evaluación diagnóstica, es decir, la que sucede al final, ¿cierto? Es la que utilizamos para determinar si hay promoción o no, por ejemplo, ¿cierto? Y sabemos que un elemento fundamental, digamos, de la evaluación es la que nos puede dar, digamos, un conocimiento inicial de cómo llegó el estudiante, ¿sí? Perdón, la evaluación diagnóstica es la inicial y solo usamos, digamos, la evaluación de aprobación o la que determina si se promueve o no. Pero, por ejemplo, la evaluación diagnóstica sería fundamental, ¿sí? Porque esa evaluación diagnóstica nos podría a nosotros permitir identificar cuáles serían, digamos, esos conocimientos previos, ¿sí? O esa información previa que trae el estudiante. Miren, yo aquí los invito a una reflexión y ojalá en la media hora que tenemos para conversar, todos me digan qué piensan, si quieren anótenla y vayan pensándola. Y Ausubel tenía un principio importante frente al aprendizaje significativo y es, ¿de qué nos sirve llenarnos de información? Por ejemplo, vamos a ponerlo en situación práctica. ¿De qué nos sirve que el chico logre ver, por ejemplo, hasta multiplicación, si realmente no logró apropiar la adición? ¿Sí? El concepto, por ejemplo, el concepto de número que está sobre la base. Y puede ser que el niño esté multiplicando, pero de manera memorística, es decir, repitiéndolo, ¿sí? Sin entender lo que implica, digamos, cognitivamente ese ejercicio. ¿De qué nos serviría eso? Y que el niño salga, digamos, aprendiéndolo, repitiéndolo, si realmente no tiene apropiado el concepto de cantidad, ¿sí? Que es fundamental, ¿sí? Para poder hacer, digamos, los ejercicios básicos, ¿sí? Las operaciones básicas. Entonces, Ausubel lo que decía es que realmente el aprendizaje, digamos que se consolida cuando nosotros, al darle significatividad a eso, sin importar el tiempo que nos tome, ¿sí? Logramos apropiarlo. Entonces, a veces nosotros, digamos, en el afán de lograr el abordaje de los contenidos, no logramos abordar con significancia. Y fíjense que a veces puede ser que el estudiante, digamos, no logró llegar hasta la multiplicación, pero si se apropió, digamos, del proceso de la suma con significancia, evidentemente que le tomó mucho más tiempo, luego su proceso, digamos, de aprendizaje de las otras operaciones como multiplicación o división, va a ser mucho más contundente, va a ser mucho más profundo, ¿sí? Y en consecuencia todos los aprendizajes que vengan y que estén relacionados con esos conocimientos previos, ¿sí? Esto evidentemente es una reflexión pedagógica, si se quiere, frente al tema de los contenidos en los currículos, ¿no? Y que sabemos que actualmente hay mucha discusión sobre eso, el fenómeno de los currículos flexibles, la educación personalizada, en fin, toda la discusión que tiene desde esta perspectiva. Bueno, ya aquí entrando, digamos, a la instalación de la teoría, digamos, en ciertos, ya digamos, a un nivel más metodológico, Ausubel propone como tres tipos de aprendizaje. Es decir, ese aprendizaje significativo se puede dar de tres maneras, ¿sí? Entonces, el primero puede ser desde las representaciones. Es decir,
que se aprende el significado de los símbolos, por ejemplo, el significado de las palabras. Entonces es tratar de asociar, digamos, el término con una representación mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente, digamos que desde los esquemas cognitivos, la imagen puede pluralizar y puede abarcar mucho más conocimiento porque se relaciona mucho más fácil, ¿sí? Que con el término, ¿sí? Ese sería el primero. El otro, el de proposiciones, ¿sí? Y es aprender el significado de las ideas, ¿cierto? Entonces, digamos, entendamos las proposiciones como unos conectores, ¿sí? Y podemos tener esos conectores más generales, que serían esas ideas periféricas, ¿sí? Luego unas ideas secundarias, que ya, digamos, que me conectan a mí, esas ideas periféricas, digamos, las más lejanas con un conocimiento, y ya directamente con el concepto que yo esté tratando. Y aquí viene lo que nosotros hablamos del uso, por ejemplo, de los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, la espina de pescado, digamos que todo ese tipo, digamos, de material que favorece este ejercicio. Pero si evidentemente no entendemos cómo estamos instalando esas proposiciones y el material que estamos utilizando, por más que lo estemos utilizando, no quiere decir que estemos de verdad realizando un aprendizaje significativo. Y de los conceptos. Entonces, digamos que el concepto básicamente tiene que ver con, digamos, darle la mayor riqueza de información, ¿sí? A un fenómeno, a un objeto, ¿sí? A un proceso. Y es poder enriquecerla, evidentemente estableciendo las relaciones que guardaría con otros objetos o otros procesos que yo previamente ya conozca, ¿sí? Y este podría ser el otro, digamos, la otra manera de realizar aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, eso, digamos, son los elementos. Sin embargo, hay unos factores, como yo les decía, los podemos implementar, los podemos aplicar, ¿cierto? Pero el punto es que a veces no, si se quiere, no tenemos en cuenta ciertos elementos que pueden impedirlo, ¿sí? Y aquí hay algunos factores, digamos, que pueden estar, si se quiere, limitando esa posibilidad, ¿cierto? Entonces, Ausubel habla de factores, digamos a modo general, factores externos y factores internos, ¿sí? Los externos son aquellos que están referidos a situaciones o problemas derivados de la comunicación, ¿sí? Como la falta de claridad del mensaje. Entonces, fíjense que, por ejemplo, nosotros, y aquí voy a tratar de relacionarlo también con la experiencia actual del trabajo con las TICs, y es que nosotros asumimos que el estudiante está entendiendo la instrucción que nosotros le dimos para la actividad. Lo primero que tendríamos que validar es si realmente la está entendiendo, ¿cierto? Porque puede ser que asuma la instrucción y proceda, pero desde la comprensión que él tuvo de la misma. Lo primero que tendremos que validar en nuestro ejercicio, por ejemplo, cuando pues aplica, digamos, como lo estamos implementando actualmente, pero también podría aplicar en nuestras dinámicas de aulas anteriores presenciales. Pero un elemento fundamental es entender cómo se está o cómo está apropiando el mensaje del estudiante, llámese instrucción, llámese explicación, pero hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, a veces en términos de la comunicación no hay digamos, un flujo bidireccional, ¿sí? O de reciprocidad, sino yo doy la información, pero no, digamos, que hago que esa información vuelva para entender cómo el receptor la recibió. Y eso es un elemento, digamos, importante. Y muchas veces terminamos fallando ahí, ¿no? Y los internos tienen que ver con los aspectos vinculados con el propio sujeto, ¿sí? Entonces aquí evidentemente hay temas determinantes. Si sabemos, por ejemplo, desde la discapacidad, que hay unas condiciones físicas, biológicas, fisiológicas particulares que habría que atender para entender que hay factores que pueden dificultar ese aprendizaje significativo, ¿cierto? Y en esa medida yo tendría que, al entenderlo, pues hacer unos ajustes particulares, ¿sí? Y aquí pues podríamos hablar de los tipos de discapacidad, por ejemplo, ¿cierto? O con cosas tan puntuales como si yo estoy usando material audiovisual y tengo, o visual, por ejemplo, y tengo en mi grupo un estudiante ciego, ¿sí? O material, digamos, auditivo, ¿sí? Audios, y tengo en mi grupo un estudiante sordo. Pues ya son elementos, digamos, que evidentemente de manera tajante, pues nos obligan
a modificar las condiciones para poder proponer una estrategia de aprendizaje significativo diferente. Bien, no sé si hasta ahí, hasta el momento, digamos, hay claridad o tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado para comentarles sobre los factores que facilitan el aprendizaje. Ahí vamos bien, profe. Vale. Entendido. Muy bien. Entonces, hay unos factores, digamos, que los pueden limitar, pero también hay otros que si los tenemos en cuenta, los podemos instalar muy fácilmente, ¿sí? En todas nuestras propuestas y nuestras estrategias de aula, ¿sí? Y en este caso serían, digamos, casi que lo opuesto en la medida digamos, de volver, digamos, de esos factores externos, internos, como un aliado, ¿sí? Por ejemplo, si un estudiante que se encuentra, digamos, con un diagnóstico dentro del espectro autista, ¿sí? A mí me dicen que, por ejemplo, este estudiante desarrolló habilidades, por ejemplo, lógico-matemáticas. Generalmente ellos desarrollan una habilidad, ¿no? Que es la que le permite, digamos, conectarse con el entorno. Y si a mí dentro de ese diagnóstico que me dan y digamos, que me dieron los profesionales que lo están acompañando, me dicen que tiene esa habilidad, pues yo evidentemente sé que va a ser el medio a través del cual yo me voy a relacionar con él. Entonces, a veces ese factor interno termina siendo un aliado para mí como un factor, digamos, que más bien puede facilitar el aprendizaje, ¿cierto? Es decir, esa condición producto de su trastorno, digamos, o de su discapacidad, me puede permitir a mí también, al entenderla, identificar aspectos que me permitirían a mí desarrollar propuestas de aprendizaje significativo, ¿vale? Entonces, bueno, están referidos a todos esos factores personales del entorno que pueden ser favorables para la preparación y el planeamiento, entonces, del estudio, del aprendizaje, ¿sí? Y que evidentemente también implicarán ya toda una propuesta metodológica para llevarla a cabo, ¿cierto? Entonces Ausubel plantea 3. La primera es la motivación, ¿sí? Entonces se dice que la motivación hacia el estudio, si sabe exactamente lo que espera obtener de su actividad académica y si realmente le interesa lograrlo, nuevamente. Entonces esto nos invita a nosotros a conocer, digamos, la población con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces a veces nosotros damos por hecho, por entendido, que qué quiere el estudiante, ¿sí? Sí, evidentemente muchas veces producto de nuestra experiencia o de lo que podríamos, digamos, asociar de acuerdo a sus características sociales, culturales, familiares, en fin. Pero bueno, aquí lo más práctico es poder conocerlos, poder escucharlos, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, siempre les decía a los maestros que, aunque para mí me parece el término muy odioso, ¿no? Cuando nos ponen en el descanso, ¿no? Hacer vigilancia, ¿sí? La lógica de vigilancia o el que vigila es como que protege de algo, digamos, que algo externo vaya a perjudicar, ¿no? Cuando se vigila, se está protegiendo, ¿no? Y pues uno diría, bueno, ¿de qué estamos protegiendo en el colegio? Pero bueno, más allá de eso, esa función, por ejemplo, que tenemos, la podríamos aprovechar al máximo, porque es que en el descanso es en donde más suceden cosas interesantes en términos del interés del estudiante, ¿sí? Y ahí es en donde podemos sacar muchísimos insumos para entender lo que realmente les motiva. Porque podríamos decir que a veces de las dinámicas escolares es en donde realmente son como son, ¿no? En ese espacio, en el descanso. Entonces ese es el primer elemento, entender qué es lo que los motiva. La concentración, que viene en consecuencia, permitiría, digamos, ya relacionar ese interés, ¿sí? Por escuchar o participar, para que pueda, digamos, redirigirlo hacia un aprendizaje, ¿no? Pues que se dan por las orientaciones del maestro, ¿sí? Y digamos que va a tener una mejor disposición, ¿cierto? Entonces la concentración, pues digamos que ya es la materialización, ¿sí? De esa motivación en, digamos, determinadas actividades, ejercicios que realiza el estudiante, ¿sí?
Y la actitud activa, ¿sí? Que tiene que ver ya, digamos, con, si se quiere, en términos temporales, ¿sí? Cronológicos, digamos, eh, con el tiempo en donde, digamos, el estudiante mantiene esa disposición a aprender, ¿sí? Sabemos que por condiciones externas del entorno, del ambiente, pueden generar pueden presentarse algunas situaciones que haga que esa actitud activa no se mantenga, ¿sí? O por condiciones internas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el niño con TDAH. Y sabemos que los tiempos no son iguales, perdón, que quienes no tienen esa condición, ¿sí? Entonces, ya al entender, por ejemplo, en términos cronológicos, en qué momento está, digamos, esa disposición activa al aprendizaje, pues nosotros también, digamos, que lo ajustamos o lo instalamos en nuestras planeaciones para que realmente lo que aprenda sea significativo, ¿sí? Porque podríamos hacerlo y decir, listo, el estudiante se dispuso aquí, pero realmente la pregunta sería, ¿pero realmente tuvo una actitud, una disposición activa? ¿O realmente hizo que estaba escuchando? Porque a veces nosotros, cuando aprendemos, digamos, ciertas dinámicas en los escenarios, podemos hacer que estamos escuchando y que estamos aprendiendo, pero seguramente puede ser que eso no esté pasando, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya esto, digamos, en el ejercicio nosotros lo podemos validar, pues de acuerdo, digamos, a las actividades que en ese momento se estén realizando, que se estén llevando a cabo, ¿sí? Bien. Bueno, finalmente yo les había dicho que eran 3 elementos. La comprensión, porque la comprensión, digamos, va muy de la mano con el entendimiento y tiene que ver ya, digamos, con el significado que le atribuye, digamos, la persona que está aprendiendo a esos conceptos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es en donde vemos eh, lo que le llamaríamos ese feedback, ¿sí? Es decir, en donde el estudiante toma la información y hace preguntas en donde relaciona ese concepto con cierta situación personal o con un ejemplo, o con un fenómeno, y ya empieza a establecer relaciones, empieza a hacer preguntas, digamos, a establecer juicios críticos frente al fenómeno, empieza a proponer, ¿sí? Y aquí empezamos, digamos, ya a, si se quiere, acercarnos a un proceso de comprensión del conocimiento, ¿cierto? Entonces, Auswell dice algo al respecto y es que cuando el estudio se hace a base de comprensión, entendiéndose el tratamiento analítico del contenido, el olvido no se produce ni aún en los detalles, por cuanto el conocimiento allí adquirido llega a formar parte de la estructura mental del individuo, de su manera de pensar y por consiguiente también de su manera de actuar, ¿cierto? Ya digamos que, como les decía, podemos, digamos, utilizar esas condiciones que a veces podrían notarse como antagónicas del aprendizaje significativo, como la repetición. Pero fíjense que la repetición es fundamental, o la repetición la podríamos implementar, digamos, como un proceso que puede consolidar el aprendizaje significativo. La repetición, si lo hablamos, por ejemplo, desde el aprendizaje de una habilidad, es lo que nos lleva a la cualificación de la misma, ¿cierto? Entonces, la repetición y bueno, el ejercicio, por ejemplo, del repaso, por ejemplo, que sabemos que es indispensable para el logro de determinados conocimientos, ¿sí? Entonces, digamos que la repetición muchas veces la vemos como algo memorístico, mecánico, pero fíjense que se puede dar. Si la vemos, sí, evidentemente tiene que estar al final, ¿sí? De este proceso en donde la motivación, la comprensión, eh, digamos, se dan como una condición previa, pero la repetición, digamos que es un elemento fundamental en todo este proceso, ¿sí? Sí, esto, digamos, es claro, digamos que son actos o son acciones personales inteligentes, ¿sí? Que van, digamos, de la mano para que el estudiante, digamos, con la ayuda pues, de los materiales, digamos, que tiene en su clase, permita apropiarse cada vez más del tema, ¿sí? El repaso generalmente nosotros lo hacemos al inicio, el repaso debe hacerse al final, es decir, cuando se logra la apropiación de un tema o de un contenido, cuando se da el abordaje ya, digamos, inteligible de una idea o de un concepto. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, podríamos, digamos, asociarlo ya con, digamos, con experiencias de aula,
frente a cómo el estudiante, digamos, materializa. Ustedes cuando revisan los cuadernos, cuando revisan los trabajos de los estudiantes, cuando revisan, bueno, digamos, los ejercicios que ellos realizan por determinada actividad, se pueden dar cuenta cómo el estudiante viene apropiando y asimilando las ideas, ¿sí? Entonces, la organización entendida, digamos, como la manifestación o la materialización cognitiva de la idea, me permite a mí identificar cómo el estudiante está relacionando la información, ¿sí? Y entonces, cuando yo leo, digamos, esa producción del estudiante, más allá de ver si cumplió, digamos, si cumplió los criterios de la rúbrica, es entender cómo él se está apropiando, ¿sí?, del tema. Fíjense que muchas veces así es que los maestros han identificado si hay una dislexia. Y a veces es el maestro el que se da cuenta de la dislexia y no el papá, ¿sí? O no los papás, ¿sí? Y precisamente, digamos, es la organización, digamos, la que materializa esa manera de apropiarnos de la información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos material que le llaman, digamos, material constructivista como mapas conceptuales, decimos, listo, con esto vamos a llevar que el estudiante organice esta idea, pero si yo, por ejemplo, implemento el mapa conceptual, pero si no lo asocio con las ideas previas que tiene el estudiante, seguramente ese mapa conceptual no va a tener mayor, digamos, relevancia en ese proceso, en ese acto de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, fíjense que tanto la repetición como la organización van al final, ¿sí? Y muchas veces nosotros en nuestro ejercicio las ponemos al inicio, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces, digamos que bajo esas premisas que seguramente ustedes han revisado y que en la teoría, digamos, las han apropiado, ¿cierto?, en sus clases, nos lleva actualmente a si se quiere, a una corriente que ya se viene instalando, más que como, digamos, como una teoría, es como una manera de entender la educación, ¿cierto? Y va dirigido, digamos, a reflexionar sobre el dispositivo educativo, entendiendo, digamos, que lo que realmente hace que algo sea significativo muchas veces va en contra de lo que podríamos decir nosotros hemos legitimado en nuestro ejercicio docente, ¿sí? Con lo que a veces, digamos, producto pues, de las exigencias del sistema, pues nos llevan, ¿cierto?, a hacer y a desarrollar. Entonces, la pedagogía conceptual nos lleva a reflexionar sobre ese dispositivo educativo para entender qué realmente está promoviendo y qué no está promoviendo aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, aquí hay unos postulados que quiero yo compartírselos para que sobre ellos podamos, digamos, reflexionar. Entonces, sabemos, digamos, que la educación, digamos, actualmente ha mostrado, digamos, producto de este fenómeno, nos ha puesto en un gran reto. Pero si lo relacionamos con otros escenarios como el económico, social, cultural, la misma tecnología, pues vemos a veces como, digamos, la educación en términos de producción de conocimiento pedagógico se ha quedado, es decir, como que el entorno cambia y los saberes, digamos, frente a la pedagogía no, ¿sí? Y por eso dice que la educación es de las únicas instituciones no modificadas con la llegada de la tercera ola. Regálame un momentito aquí que creo que se me está descargando. Y el primer elemento es ese, ¿sí? Entonces, a veces, yo no sé, yo trato mucho de hacer el ejercicio y de relacionar a veces mi rol docente con
con mi ejercicio como papá, entendiendo evidentemente que la una no puede ser igual a la otra. Pero, por ejemplo, cuando mi hijo empieza, ahorita, digamos que está utilizando mucho un discurso español, está utilizando términos, y eso me llevó a mirar qué era, digamos, lo que lo llevaba, digamos, a hablar de esa manera. Y me empecé a dar cuenta que seguía unos youtubers que eran españoles, ¿no? Entonces me empecé, digamos, a verlos, entonces dediqué una horita a mirar los videos y a conocer esos youtubers, que era lo que hacía, y son youtubers que comentan sus juegos, van jugando y van comentando sus juegos. Entonces me di la tarea como de conocerlos y empezar a entender por qué para él era tan interesante. Eso me permitió a mí enriquecerme de un discurso, digamos, en común y poder acercarme a él, ¿sí? Y entender que evidentemente sus intereses son totalmente diferentes a los míos, ¿sí? Y que de nada sirve insistirle en aquellos que yo creo que son los que debería tener, que producto de la experiencia serían los más adecuados, pero evidentemente la forma de poder acercarnos a ellos sería desde su universo simbólico. Y eso es un gran reto que tiene la educación. Muchas veces la educación habla de lo que se debe ser, pero no realmente de lo que se necesita, ¿sí? Entonces yo creo que el primer elemento sobre el cual nosotros tenemos que concientizarnos y reflexionar es qué es lo que realmente se necesita, entendiéndonos a nosotros, digamos, como seres humanos, personas que habitamos un lugar, un territorio que tiene un devenir histórico particular, unos contextos particulares, unos intereses particulares. El segundo postulado dice, el principal cambio que requieren los sistemas educativos actuales tiene que ver con la comprensión de que el propósito de la escuela no puede ser el de transmitir los aprendizajes, ¿cierto? Entonces, otro elemento importante es entender que más allá de que el estudiante se apropie de contenidos, ¿sí? Es realmente que le pueda dar un sentido a aquello que aprende, ¿sí? Recuerden que aquí estamos haciendo el ejercicio de la relación, digamos, de la significancia o de lo que es el aprendizaje significativo. Y eso es un gran reto. Mientras eso no se reflexione o mientras eso, digamos, no se trabaje o no se haga consciente, pues realmente estaremos hablando del aprendizaje significativo sin realmente implementarlo, ¿sí? Otro elemento es el individuo del próximo milenio requerirá entonces de unas operaciones intelectuales desarrolladas de manera que pueda realizar inferencias educativas de gran calidad, ¿sí? Sabemos que producto de las nuevas tecnologías, digamos, el fenómeno, digamos, de la globalización, pues las competencias, digamos, son otras, las competencias cognitivas serán otras y en esa medida tendremos que nosotros ser conscientes de ellas, ponernos también a ese ritmo para poder, digamos, comprender a quienes están en ese rol, digamos, de alumnos, de estudiantes. Otro postulado dice, la escuela debe convertirse en un espacio para pensar, para valorar y para desarrollar habilidades, ¿sí? Digamos que cuando nosotros hacemos que un aprendizaje, que un conocimiento sea significativo, la manera, digamos, empírica de poder validarlo es a través de nuestras habilidades, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, cuando nosotros salimos de bachillerato, bueno, cada uno tenía, yo no alcancé a vivir la experiencia, pero sé que antes, por ejemplo, había unas habilidades con las que formalmente salía el estudiante, ¿no? Eso que le llamaban, que salían con, digamos, con una formación en una tecnología, por ejemplo, ¿sí? Y digamos que no entiendo bien cuál fue, digamos, como el fenómeno histórico que hizo que eso se eliminara, pero digo yo, si bien ya no existen colegios, por ejemplo, o ya no es ya no se presenta tanto, digamos, esas propuestas educativas que desarrollan este tema, digamos, de una tecnología, ¿sí? En el bachillerato, sí es un gran reto para la institución educativa que el estudiante pueda ser, digamos, consciente de sus habilidades y de sus, digamos, y de sus conocimientos, y que al menos pueda salir perfilado con alguna de ellas. Diríamos que este es como el deber ser del proceso de la media vocacional, ¿cierto? En donde, producto de un proyecto de orientación vocacional, yo salgo perfilado para saber para dónde cojo luego
el bachillerato en mi proceso de formación, ¿sí? De educación formal. Y eso es un gran reto. Podríamos decir que esto todavía tampoco lo podemos chulear, ¿sí? Otro elemento, necesitamos una escuela de alto y creciente grado de complejidad que forme alumnos proyectivos de cara al futuro y no al ayer como intentó la escuela tradicional, ni al hoy como intentan los activistas, ¿cierto? Entonces digamos que esto también es si se quiere, de una premisa muy de Freire, ¿cierto? En donde la idea es que la escuela sea ese lugar en donde nosotros podemos crear saber para transformar la realidad, ¿sí? Para crear, digamos, realidades posibles. Y aquí esto, digamos, puesto de una manera puntual es frente a esos líderes, digamos, que nosotros necesitamos y que estamos formando. Bien, frente al segundo postulado, dice que la escuela debe concentrar su actividad intelectual garantizando que los alumnos aprendan los conceptos básicos de la ciencia y las relaciones entre ellos, ¿sí? Evidentemente la relación con el conocimiento, digamos, el conocimiento de naturaleza científica nos pone a nosotros, digamos, en una disposición particular. Entonces el aprendizaje, por ejemplo, de las ciencias, podríamos decir que frente a los fenómenos, digamos, sociales, a veces queda mermado, queda eliminado. Y podríamos decir que desde una perspectiva compleja, la ciencia nos pueden ayudar también a entender los fenómenos y las relaciones sociales, porque es que nuestra consideración de las ciencias van muy relacionadas de manera casi que arbitraria, ¿sí? Con lo que serían las ciencias básicas. Pero inclusive las matemáticas nos podrían permitir a nosotros entender fenómenos sociales, ¿cierto? Fenómenos, digamos, de las relaciones humanas inclusive. Por ahí dice Borges que a él lo que le permitía escribir los poemas que escribía era la matemática. Otro aspecto de este postulado es que la escuela tendría que garantizar que los principales conceptos de la ciencia fueran aprendidos por los alumnos desde los primeros años de escolaridad, ¿cierto? Entonces, yo no sé, aquí los profes de primaria, de preescolar, entonces el niño llega a pintar el cielo, ¿cierto? Entonces, el niño lo pintó de verde y la profe le dice que no, que es azul. Y entonces yo le preguntaría a la profe, digamos, si estaría preparada para responderle en términos de la materia, de la transformación de la materia, por qué el cielo está de ese color, o qué es lo que, digamos, refleja ese color azul, ¿cierto? Entonces, si lo puede explicar, digamos, desde los fenómenos de transformación de la materia, para que el niño, evidentemente, del discurso de él pueda entender por qué el cielo es azul. Y fíjense que terminamos pintando el cielo azul sin entender por qué es, ¿no? O temas como, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿sí? Entonces, muchas veces, digamos que la teoría dice que el agua es un recurso inagotable, ¿cierto? Pero el niño preguntaría, bueno, ¿y por qué entonces ahora se dice que no se debe explotar los páramos y esto, y talar los árboles porque el agua se puede acabar? Entonces el profesor estaría, digamos, con la habilidad para desde el lenguaje del niño llevarle una apropiación, ¿sí? De entender todos esos efectos antrópicos y poder hacerlo. Entonces la ciencia realmente nos puede garantizar, digamos, una posibilidad de apropiarnos de manera profunda de ciertos fenómenos, y si eso se hace desde los primeros años de escolaridad, podríamos decir que el proceso ya en educación secundaria y ya en educación superior, frente a la significancia de los conocimientos, va a ser mucho más profunda, mucho más amplia. El tercer postulado dice, la escuela del futuro deberá diferenciar la pedagogía de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, este es el término, digamos, pedagogía, como el término también aprendizaje significativo, son términos muy manidos, ¿no? Es decir, a veces uno le pregunta a un profe, yo sé que con ustedes no pasa, pero uno a veces le pregunta a un profe, ¿cuál es la diferencia entre pedagogía y educación? ¿Sí? Y parece que no es clara, digamos, la explicación para entender la diferencia que hay. Son diferentes, tienen una relación, digamos, es necesario establecer una relación
de enriquecimiento mutuo de saber, es decir, la pedagogía necesita la educación para enriquecerse como saber pedagógico y la educación lo propio de la pedagogía para enriquecerse como saber educativo, ¿sí? Pero poder establecer esa separación como acto reflexivo, que es, digamos, lo propiamente pedagógico, y acto práctico, que es propiamente lo educativo, ¿sí? Y poder separar eso y entender que a veces nosotros, digamos, tendríamos que cualificarnos en lo que implica ese acto, digamos, reflexivo de la educación, pero también especializarnos en la materialización de esas reflexiones producto de ese ejercicio pedagógico. Y es algo que a veces nosotros no tenemos claro y como que lo hacemos como muy de manera arbitraria y no entendemos las relaciones que hay o las diferencias también. El cuarto postulado dice, los instrumentos del conocimiento se forman al interior de las disciplinas científicas. Los instrumentos de conocimiento se forman al interior de las disciplinas científicas, áreas del saber, ¿sí? Entonces, la física, la matemática, las ciencias humanas, digamos que si entendemos, y yo siempre también les digo a los profes que nosotros la base, digamos, de enseñar un conocimiento es de base epistemológica, es decir, el profe que enseña matemáticas debe entender epistemológicamente la naturaleza de las matemáticas, lo mismo el que enseña biología, lo mismo el que enseña ciencias sociales, ¿sí? Y es entender, digamos, de base epistemológica qué es lo que compone ese conocimiento, porque eso nos permitiría entender que el conocimiento tiene un lenguaje particular para apropiarse, ¿cierto?, de los fenómenos. Y de esa manera poder ya en el acto educativo materializar experiencias de aprendizaje significativo para nuestros estudiantes. Y el último postulado dice, la escuela del futuro tendrá que reconocer las diferencias cualitativas que existen entre periodos evolutivos diferentes y actuar consecuentemente desde allí, ¿sí? Esto es, digamos, al reconocer la existencia, digamos, de los ciclos por los que, en este caso, un estudiante pasa, ¿sí? Un alumno pasa, la escuela o ese espacio, digamos, de formación tendrá que generar las condiciones, los contenidos, los referentes, para entender que evolutivamente nosotros nos vamos relacionando de manera particular, ¿no? La famosa o el gran reto de la adolescencia, ¿no? En donde evidentemente a nivel biológico, social, cognitivo se presentan tantos cambios y la adolescencia en términos formativos nos presenta un gran reto, ¿no? O sea, a veces los profes que dicen, no, yo no quiero dictar clase en séptimo, octavo, noveno, digamos que es en donde está esa transición de la pubertad y la adolescencia, porque no, ahí es en donde son terribles, es un gran reto, no les gusta nada. Pero yo tendría que entender, evidentemente aquí también pone, digamos, o incluye el trabajo de los psicólogos, que somos quienes entendemos ciertas características evolutivas para poder acompañar en términos educativos a estos estudiantes, ¿no? Entonces, estos son unos postulados que, como les decía, vienen trabajando los hermanos de Subiría en su proyecto educativo. Ellos tienen este instituto, el Instituto Merani. Ya no solo reciben estudiantes, digamos, que están en condición de superdotación o con habilidades excepcionales, precisamente entendiendo que por ejemplo, desde el aprendizaje colaborativo también se aportan posibilidades para desarrollar aprendizajes significativos. Entonces cambiaron esa concepción y llevaron, digamos, a una mirada más pedagógica de lo, digamos, del acto educativo, sobre todo porque es que nosotros no podemos hablar de aprendizaje significativo si no hacemos reflexiones pedagógicas. Pues queda redundante porque la reflexión pedagógica es sobre la educación, pero si hacemos reflexiones pedagógicas sobre nuestro acto de enseñar, ¿sí? Esto, digamos, es una breve, digamos, conceptualización de lo que hay que considerar cuando nosotros hablamos de aprendizaje significativo, para ya de manera mucho más crítica poder relacionar todo esto con esas estrategias que, digamos, en este caso estamos trabajando desde las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, ya esto nos hace, digamos, mirar con un ojo mucho más crítico si esas estrategias, si ese material es el más adecuado,
Evidentemente esto implica analizar caso por caso, ¿sí? Situación por situación. ¿Que es un gran reto? Sí. ¿Que es difícil? Por supuesto. ¿Que toma tiempo? Claro que sí. Pero podría asegurar que la gran mayoría de los maestros que estamos aquí, o por no decir todos, estamos haciendo lo que nos apasiona. Y como nos apasiona, pues lo hacemos con esta dedicación, con el gusto, ¿cierto? Que ese ejercicio demanda y que en consecuencia va a traer evidentemente un aporte a las vidas de estos estudiantes, a sus familias y de por sí a la educación del país. Entonces, bueno, sé que la hora es muy cortita, yo traté, digamos, como de hacer algo muy, muy general. Como les decía, este material igual lo van a tener ustedes en un aula. Yo les comparto estas diapositivas y les comparto el documento de donde lo saqué, para que vuelvan sobre él, lo revisen. Igual tenemos 2 encuentros más y podemos conversar al respecto, ¿sí? Respetando la dinámica del ejercicio, vamos a abrir un espacio para hablar un poco sobre, ya sea lo que yo comenté, si hay una experiencia puntual, si hay una observación adicional que quieran agregar. Entonces, es totalmente bienvenido y sobre ello discutimos. Yo generalmente trato, digamos, a veces cuando de pronto la respuesta es muy extensa, también de referirles mucho material, ¿sí? Entonces, si de pronto yo, digamos, sé que hay algún material que les pueda servir, entonces yo les digo, Fabiola, entonces yo te comparto este documento que te puede servir, porque la idea también es que ustedes puedan, digamos, quedar con material que les pueda servir para su ejercicio, ¿vale? Entonces, 20 minutitos nos queda para escucharlos a ustedes, entonces los micrófonos quedan de su lado para escucharlos. Preguntas, aportes, dudas, inquietudes.